Crónica de una salida anunciada, ¿no? Crónica de una muerte anunciada, como bien decía la novela en algún momento. Mejor tarde que nunca, dicen también en muchos dichos. Y es una realidad que lo del cacique Medina ya lamentablemente no daba para más. ¿Sí? Voy a analizar un poco, voy a opinar un poco también de todo lo que fue el paso del cacique. Creo también fehacientemente que aún así con todo lo que ha pasado, el cacique Medina tiene por ahí la espalda o la tranquilidad de haberse ido por la puerta grande, a los trastabillos, pero al fin y al cabo por la puerta grande. No sé si tanto por lo de River, de la Copa, que yo obviamente creo que le dio el broche, para permitirle sentarse quizás en la mesa de los técnicos más importantes de la historia del club, sino por todo lo que fue su primer ciclo, por su llegada, por todo lo que significó Alexander el Cacique Medina para Talleres a lo largo de ambos ciclos. Vamos a ir por partes. Esto era insostenible. Y lo habíamos dicho a lo largo de muchos análisis y lo habíamos dicho a lo largo de muchísimos videos, entendiendo que había llegado un límite, a un techo, a lo que cada uno quiera decirle como cada uno le quiera decir, a un proceso y a un ciclo que no daba para más. No sé si tanto por la relación de él propiamente personal con los jugadores, sino más teniendo en cuenta y más recalcando todo lo que era lo futbolístico, principalmente en cuanto a ideas, principalmente en cuanto al mensaje, principalmente en cuanto a la adaptabilidad. Yo creo que lo he mencionado muchísimas veces. Sinceramente yo creo que el problema más grande que ha tenido el cacique Medina a lo largo de todo este año ha sido la imposibilidad de poder adaptarse a las situaciones que se le presentaba en cada juego, ¿no? Ya sea con los cambios, ya sea con los análisis, ya sea durante, previo, muchas veces posterior, porque la autocrítica es poca. Dentro del fútbol argentino la autocrítica es poca, ¿no? Son muy pocos los técnicos dentro del fútbol argentino, ni siquiera me reduzco al fútbol de Córdoba, que salen, marcan sus errores, dicen que no están conformes, dicen que cuáles son sus problemas. El cacique lo ha hecho alguna que otra vez, se ha pronunciado alguna que otra vez también exigiendo un mercado de pases que lamentablemente no fue bueno para él, no llegaron los nombres que él necesitaba, no fue cómodo también para él todo ese proceso, ¿no? Del principio y a lo largo de lo que fue pasando a lo largo de todo este año se fue deteriorando y todo lo que imaginábamos que en algún momento iba a cambiar, al mismo tiempo el fútbol es en base a resultados, ¿no? Porque no podemos decir que el Talleres del Cacique Medina a lo largo del año ha jugado mal. Tampoco podemos decir que ha jugado espectacular, obviamente, ¿no? Pero la frase que siempre está atada al fútbol y que tiene ese hilo rojo conectado al deporte es que el deporte se valora en juego pero se mide en resultados o se mide en goles, ¿sí? Y los goles no llegaban y los resultados tampoco. Para un técnico que sinceramente yo creo que había llegado a su límite. Había llegado a su límite. Yo lo he dicho muchas veces, el cacique Medina para mí tendría que haberse ido después de esa final con River, principalmente para poder salir por la puerta mucho más grande, para poder salir con el pecho inflado de decir, me voy campeón de un club que estaba añorando un título hace muchísimos años, ¿no? Y encima uno de los pocos títulos que ha tenido a lo largo de su historia. Yo creo que el cacique Medina no es el principal responsable del momento de Talleres. Y creo que hay muchos que están de acuerdo, otros que no, obviamente, pero yo creo que principalmente acá hay muchos factores. Él mismo lo dijo cuando ha llegado a Talleres, que esto consta de cuatro patas de la mesa, las famosas cuatro patas de la mesa, ¿no? O sea, tanto el técnico, como el presidente, como los jugadores y la gente. Y la gente, ¿no? Yo no tengo ningún tipo de dudas de que el cacique Medina hoy puede estar tranquilo, como bien dije hace un rato, pero lamentablemente esto no daba para más. ¿Cuál es la solución a todo esto? Yo creo que a partir de ahora tiene la sartén por el mango el presidente. Ya voy a pasar dentro de un ratito porque para mí se ha hablado poco del presidente. Cuando se fue o cuando se terminó todo lo que fue el mercado de pases, se ha dejado de hablar de André Fassi, cuando en realidad acá hay una responsabilidad y hoy por hoy el máximo responsable de que esto salga adelante es el presidente. Es el presidente. Obviamente que los jugadores, porque ya lo hemos dicho muchas veces que acá el hecho de que lo futbolístico en Talleres ande mal, los jugadores son una parte muy, pero muy responsable de todo el momento que está atravesando el equipo, pero
hay que tener un orden, hay que tener una idea, hay que tener una flexibilidad para poder manejar un plantel que hoy es uno de los más caros del país, quieras o no, y es uno de los más caros también de Talleres de los últimos años, ¿sí? Vamos por parte, vamos a ir analizando paso por paso. Desde que llegó el cacique Medina, que yo lo he dicho muchas veces, el cacique llegó en un momento, entre comillas caliente, había que agarrar Talleres en el momento que llegó el cacique, y fue ese momento precisamente en la salida de Ribonetto cuando le toca debutar precisamente con Boca, en unos octavos de final que por cosas del fútbol no se le terminaron dando, ¿no? Con esa polémica en el gol de Boca, después con los penales, que tuvo un doble match point para poder clasificar, nadie le podía decir absolutamente nada al cacique Medina. Yo creo que lo mejor que hemos visto del cacique Medina, o lo mejor que hemos visto del Talleres del cacique, obviamente fueron en esos últimos 5 partidos que vimos el año pasado. Y por alguna razón, nunca más se pudo volver a ver esa versión, ¿sí? Esa versión por lo menos de que el equipo estaba acostumbrado a ganar directamente. Un equipo que, sin importar cómo, terminaba ganando y a su vez le rescatábamos lo futbolístico porque Talleres era un equipo peligroso. Talleres es un equipo que gravitaba, Talleres era un equipo que pisaba bien fuerte en el lugar que termine jugando y no por nada terminó saliendo subcampeón del campeonato, ¿no? Y se lo vamos a dar a una parte a Ribonetto porque medio campeonato es de Ribonetto, pero el hecho de volver a prenderse arriba, el hecho de volver a luchar, el hecho de ser un equipo que, no voy a decir que era imbatible, pero que era un equipo muy peligroso, también hay que adjudicárselo al técnico, ¿sí? Se ha criticado mucho el cacique Medina, yo me hago cargo, lo seguiré haciendo cargo. Para mí el cacique Medina, como bien dije, se tendría que haber ido antes. Tardía la resolución de sacarlo al técnico, pero al mismo tiempo necesaria. Necesaria porque Talleres necesita un cambio de aire, ¿sí? Y lo voy a decir ahora mismo, yo sinceramente no le sorprenda que a pesar de que el equipo ganó solamente un partido en todo el año, el sábado sea ese segundo partido que gane. Que no le sorprenda a nadie, pero no porque sea culpa del cacique, ni quiero hablar de camas, ni quiero hablar de que los jugadores iban para atrás por culpa del técnico, ni nada por el estilo, ¿no? Sino por el simple hecho de cambiar un poco la energía, de cambiar los aires, de cambiar las ideas, de cambiar la forma de juego. Tampoco digo es que el Cholo y Levisman, que me parece sinceramente muy improvisado, ese cuerpo técnico que se arma para poder dirigir tanto el sábado como el martes, termine siendo la solución, Tampoco creo, como mucha gente dice, que si gana 2 partidos se va a quedar. No lo creo tampoco por ese lado. Yo creo que vamos a darle el beneficio de la duda al presidente y vamos a creer que va a llegar algún técnico de jerarquía, que como bien dije quiero tocar esa parte. Quiero tocar esa parte porque a partir de ahora la responsabilidad la tiene precisamente el presidente de traer a alguien que esté a la altura de un equipo que en los últimos años ha sido, podemos decir, protagonista, o podemos decir un equipo llamativo de ver, ¿sí? Un equipo llamativo de ver, un equipo que siempre estaba luchando, un equipo que ha llegado a finales, un equipo que necesita de esa jerarquía en el banco de suplentes, de esa voz cantante, que tenga la misma espalda para poder hacerse cargo de un equipo que está para pelear, teniendo en cuenta el plantel que tiene, ¿no? Un técnico que esté a la altura para poder potenciar jugadores, para poder sacar esos jugadores del pozo futbolístico en el que se encuentran. Nombres, no tengo nombres. Se estaba sonando Coca, si no me equivoco. Siempre está el nombre de Milito dando vuelta. Un técnico que se ha hecho el divino con muchísimos clubes de Sudamérica. Tampoco no creo que vaya a ser muy potable. Pero no me voy a poner a hablar de nombres porque eso se lo vamos a adjudicar a la información que esté surgiendo durante la semana y las cosas que se vayan hablando. Pero hoy, Andrés, y le hablo directamente al presidente, independientemente de que me pueda ver o no, hoy, Andrés, la batuta es tuya. Siempre ha sido tuya, ¿no? Pero esta vez principalmente. Depende de vos que hoy Talleres pueda salir adelante con un técnico que esté a la altura de poder ponerse al frente de este equipo, entendiendo el momento, entendiendo los resultados, entendiendo que necesita puntos urgentemente para poder salir del bache, ¿sí? Porque Talleres a lo largo del año, hay que decirlo, gente, y yo me duele tener que hablar mal de un equipo que realmente el año pasado gustaba de ver, y mucha gente, como bien lo dije en muchos otros análisis, nos culpa a nosotros, por ahí salimos de la cancha y las puteadas van para nosotros. Hablo tanto de mí como de muchos colegas que he visto que han sido bardeados, han sido puteados. La responsabilidad no es nuestra.
y la responsabilidad de nosotros es dar nuestra opinión. Alguno en la plataforma de YouTube la puede ver si quiere, otro si no quiere va y no lo hace. Por eso es lo lindo de esta plataforma, ¿no? De que podés elegir a quién ver y a quién no, ¿sí? Pero la responsabilidad no es nuestra y tampoco vamos a hablar los periodistas, ya sea alternativos o como quiera decirle a la profesión que estemos haciendo, no podemos hablar bien de un equipo que realmente no ha hecho bien las cosas. No ha hecho bien las cosas. Y voy a ponerlo justamente al cacique Medina como este ejemplo de que si bien ha sido muy responsable, tampoco creo que haya sido el mayor responsable de todo este presente. ¿Sí? Gran responsable sí, pero no sé si el mayor. No sé si el mayor. Creo que ha sido cadena de consecuencias de que las cosas no han salido y que nosotros creíamos que en algún momento la cara iba a cambiar porque nos habíamos quedado con ese Talleres del final del año pasado. Porque si nos ponemos a pensar en todos los partidos que jugó Talleres en el año, que no sé si son 10, 14, 15, no sé cuántos partidos son, no voy a decir que en todos fue superior a su rival, pero fue bueno lo de Talleres. Le faltaba el gol, le faltaba ser un poquito más directo, le faltaba ser decisivo, pero como bien dije al principio, esto va de resultados, ¿sí? Esto va de resultados. Y el vaso estaba recontra lleno, estaba colmado, había que hacer un cambio de aire principalmente, y por eso les digo que no se sorprendan. El sábado, si Talleres saca un buen resultado, no significa que el cuerpo técnico que esté en ese momento sea bueno, no significa que el cuerpo técnico que se acaba de ir era el principal problema, no. Porque cuando vos necesitas un cambio de energía, eso después también se ve muchas veces afectado en la cancha. Bien, una vez puesto ya sobre la mesa la necesidad, hoy la responsabilidad sobre el presidente de traer a alguien a la altura, porque a mí no me cabe ningún tipo de dudas de que el proyecto de Talleres actualmente, a pesar de quedar fuera de la Copa Argentina y a pesar de que esté complicado de meterse en los primeros 8 del campeonato, sigue siendo interesante. Porque vos podés traer un técnico que le interese dirigir Copa Libertadores, que le interese dirigir a este plantel con nombres muy rutilantes que si los pones a punto puede ser muy, pero muy interesante para volver a reencontrarse con este nivel de Talleres, ¿no? Con este nivel que tanto espera cada uno. Dicho esto, voy a pasar con el tema del cacique Medina con respecto a que hoy el técnico o el ex técnico de Talleres se puede ir tranquilo a dormir y decir que es una gran parte o es parte importante de la historia del club. Y no lo digo yo, queda recontra recalcado con todas las imágenes que subieron agradeciendo después al técnico con respecto a su salida y demás, cómo la gente está agradecida, porque la gente no olvida, la gente no es tonta, la gente sabe quiénes son los responsables, saben los grados de responsabilidad, obviamente que muchos van a enfocar su punto de vista en un sector, otros lo van a enfocar el otro, pero la gente en la generalidad sabe, es consciente, ¿sí? Es consciente. Hoy el cacique Medina, a pesar de este último tiempo, lamentablemente se termina yendo con esta espinita, ¿no? Con esta espinita en el pie de decir, nos terminamos yendo a los trastabillos o nos terminamos yendo de una forma lamentablemente no muy bien vista por lo futbolístico, pero aún así se puede ir tranquilo a dormir de saber que es un técnico que tranquilamente se puede sentar en la mesa de los encargados de manejar los equipos más importantes de la historia del club. Ya sea por el campeonato con River, que más allá de que no haya sido el plantel del cacique el que lo haya clasificado, fue el que estuvo a cargo, fue el que hizo un gran partido, fue el que terminó levantando esa copa, terminó de cerrar un proceso que habían hecho otro técnico y otros jugadores, pero fue el encargado de hacerlo. Y fue el encargado de levantar esa copa que tanto ansió Talleres en el último tiempo. Y no olvidarse también del primer ciclo, porque el primer ciclo del cacique Medina fue bueno, porque llegó a una final después de tantos años, 2018-2019, el cacique Medina se tiene que ir a dormir tranquilo, que a pesar del último tiempo futbolístico, el hincha no olvida. Y el hincha, independientemente de estar enojado por obvias razones, porque nadie dice que el hincha no tiene que estar enojado con el presente futbolístico de Talleres, aún así no me cabe ningún tipo de dudas que si lo ven caminando por la calle, se le va a agradecer y se le va a demostrar la gratitud necesaria por haber sido tan importante y por haber sido el encargado o haber sido parte de dibujar una sonrisa que el hincha de Talleres quería tener en sus rostros hace mucho tiempo, ¿sí? Cacique Medina, obviamente, quedará en los libros de historias del club, así como también
quedará sentado que este año lamentablemente las cosas no se han dado como esperaban, ya sea por el proceso de él, ya sea porque no han llegado los jugadores que necesitaba tampoco, porque es cierto, y porque es cierto que el cacique Medina muchas veces en conferencia de prensa, él mismo expresó los jugadores que necesitaban y al mismo tiempo no habían llegado. Por eso, como bien dije hace un rato, Andrés, es tu turno de poner al cargo una persona que esté a la altura, una persona que pueda hacerse cargo de un equipo tanto por el momento futbolístico como también los 30 jugadores que están o cuantos jugadores sean para ponerse a jugar al fútbol y volver a hacer de Talleres lo que en algún momento el año pasado fue. ¿Sí? Ese es el análisis, gente mío. Obviamente quiero que me dejen el suyo en sus comentarios. Me di la posibilidad de hacer un análisis amplio, de poder hablar de todas las cositas, de dar más que todo la opinión de algo que me parecía importante hablar más allá de que se haya pasado un poquito el tiempo, ¿sí? Dejen su like, compartan y por supuesto nosotros nos estamos encontrando dentro de un ratito con el análisis del partido de Belgrano y Estudiantes. Chau, chau.